He aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, las personas olvidarán lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Maya Angelou. Sean bienvenidas y bienvenidos al primer episodio especial del 2024. Digo, sesión nerd. ¿Plática epistémica? Ok, la verdad es que no hemos definido el nombre aún, pero de igual forma les damos la bienvenida al episodio cuyo nombre está por definirse de enero. En este episodio, y por sugerencia de uno de nuestros Patreons, hablamos sobre la ciencia y la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué dice la ciencia de la empatía? Acompáñanos mientras discutimos empáticamente acerca de si es posible volvernos más empáticas o es algo innato. Y también si nos puede ayudar la empatía a hacer mejor ciencia o la ciencia a ser más empáticas. Libros anticonceptivos, opiniones controversiales, historias trágicas pero felices, muchos consejos, muchas risas y mucha empatía. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana. 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, una cosa, ¿dejamos sesiones nerd o no? A mí me gustó la opción que dio Kat. Yo estaría ok con sesiones nerd. A Dayan no la he visto muy emocionada al respecto. Anyways, son 2 contra 1, así que denle. Creo que no tengo cómo pelearles, así que está bien. Con una ¿Se te contrapropuesta. ocurre? Si se te ocurre algo así más cool, dámale. Lo voy a pensar, pero ahorita no tengo la creatividad tan flowing. Bueno, y podríamos incluso preguntarles a quienes nos escuchan, ¿no? Que, pues, por lo general le habíamos llamado a esos episodios en donde no son entrevistas, sino solo nosotras tres estamos platicando de algún tema, episodios especiales, pero en algún momento el año pasado nos quedamos pensando, se escucha como que le estamos llamando a las entrevistas no especiales, pero todos son especiales. Entonces, la propuesta que tenemos ahorita es llamarle sesiones nerd mensuales. Por favor, sí, por favor, si alguien tiene otra propuesta, ayúdenme. A la Rana y Kat nos gusta esa idea. Dayan todavía no, así que las propuestas están abiertas. Las propuestas están abiertas, ¿cómo se dice? Estamos abiertas El a buzón de sugerencias. sugerencias está ahí para que ustedes echen su nombrecito a la lista. ¿Cómo le pondrían a estos episodios especiales sin quitarle lo especial a todas las demás entrevistas? Y bueno, en este primer episodio de nombre por definir de enero 2024, la idea viene de nuestro Patreon IM y por si ustedes quieren proponer ideas para estas potenciales sesiones nerd mensuales futuras, pueden volverse a nuestros Patreons y ahí pueden darnos sugerencias sobre qué tema les gustaría escuchar en un futuro. Y bueno, IM nos escribe cuando preguntamos sobre qué les gustaría que habláramos en el especial de enero y nos pone sobre empatía. ¿Puede la ciencia ayudarnos a ser más empáticos? ¿Podría la empatía ayudarnos a hacer mejor ciencia o, por el contrario, agregaría sesgos? ¿Qué dice la ciencia acerca de la empatía y la calidad de vida de las personas? Entonces, gracias por esta sugerencia y estas preguntas que vamos a intentar responder en estas sesiones nerd. Apuro tuvo metiéndole allá en el... Ya, o sea, ya. Les juro, yo ya perdí esta batalla. Y si a ustedes les gusta el nombre Sesiones Nerd, qué bueno, me alegro mucho. Yo voy a estar un poco reacia con eso. Algo así como con el nombre del podcast. Vamos a pasar 3 meses en estas hasta No, hombre, decidir. no. Yo por eso es que ya puse mi banderita así como ya me rindo, está bien. Bueno, empatía. Bueno. ¿Qué dice la ciencia sobre la empatía? Yo creo que podemos empezar definiendo qué es empatía, porque creo que cada quien tiene como que su forma de pensar acerca de la empatía. Entonces es bueno que empecemos con una definición base para empezar a ver. Y según lo que encontré, la empatía es el sentimiento de identificación con algo o alguien o la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Entonces, ahí vemos que la empatía entra dentro de muchísimas cosas
no solamente sentimientos bonitos, diría yo. Y yo le agregaría algo que leí también como adicional a esa definición que acabas de dar, también leí en otros papers eso de percibir las emociones y puntos de vista ajenos, pero también le agregaban el poder distinguir esas emociones de las nuestras. Justo, Y que la justo. empatía es esto de que podemos llegar a sentir lo que alguien más está sintiendo, pero siempre es de manera atenuada. Había una investigación bien interesante en donde ponían a un grupo de mujeres y les hacían pasar por como ciertos shocks eléctricos y con fMRI, ¿cómo se llama? Eh, Resonancia magnética. Resonancia Imágenes de magnética. resonancia magnética funcional, hicieron como esta matriz del dolor. Entonces, en este grupo de mujeres ya tenían como normal, cómo es que el cerebro se activa cuando les hacemos pasar por estos shocks. Y ese era como su control, digamos. Y a ese mismo grupo de mujeres luego las pusieron a ver a sus parejas pasando por el mismo tipo de shocks eléctricos. Y entonces comparaban cómo el cerebro se encendían las distintas regiones que se tienen que encender cuando solo lo estaban viendo. Entonces esa parte de sentimos todo atenuado es lo que le agregaban a esta definición como, ok, se activaron las mismas regiones del cerebro, pero no en la misma intensidad a cuando ya lo estaban sintiendo. Entonces, algo así podemos ir entendiendo esta definición de empatía. Podemos sentir lo que alguien más siente atenuadamente. Sí, literal es como lo que usualmente escuchamos de empatía, ¿no? De ponerte en los zapatos de la otra persona, sentir lo que esa otra persona está sintiendo, pero justo como decía esta definición, yo creo que leímos la misma definición de atenuadamente, no va a ser al mismo nivel. Creo que leímos el mismo paper. Sí, leímos lo mismo, así que Pero es que Pero se bueno, imagina si no fuera así, se imagina si no fuera atenuado y si vos estás sufriendo, yo siento el mismo sufrimiento, se imaginan ¿cómo se dice? Overwhelm en español, como que qué horrible sería poder sentir todo lo que todos a nuestro alrededor sienten de la misma forma. sí. Considerando lo que dijo creo que Kat, sería una además tortura. sí, Yo creo que igual eso se debería estudiar también en cómo empatizamos con la familia, porque yo creo que cuando son familiares y más cuando uno tiene una familia que es muy unida, a lo mejor y sí sentís ese, obviamente no a la misma escala, pero definitivamente siento yo que una escala mayor que por un desconocido, por lo menos un amigo, pues. Y yo creo que más que familia es como a esa gente que está más cercana a ti, o sea, independientemente sean lazos familiares o familia que uno escoge, pero definitivamente si las personas están más cercanas a ti vas a sentir las cosas con un poquito de mayor intensidad. No sé por qué ahorita es como paréntesis, pero han visto como en algunas películas o cosas así de ciencia ficción donde hay un personaje que es así como el empath que siente absolutamente todo lo que sienten las otras personas con tocarlo o con verlo, se imagina y como que justo como decía la rana, ¿cómo se dice overwhelmed? ¿De verdad que cómo se dice eso? Vamos a buscarlo. abrumador. Abrumador, ¿cierto? Lo abrumadora que sería o sea, todo, estar sintiendo lo que todas las demás personas sienten todo el tiempo. No te podrías concentrar en nada. O sea, ustedes hablan Sí. antes de entrar ustedes se consideran personas empáticas. Mm, yo considero que yo no soy empática, pero Andrés toda la vida me ha dicho que yo soy demasiado empática, entonces, no sé. Yo sí, pero sí siento que ha sido algo por lo que he trabajado, no que fue siempre así. Y eso también me lleva a otra cosa que vamos a hablar más adelante, pero antes de eso quería hacer un comentario sobre lo que decía Kat, de que cuando es tu familia o cuando es alguien cercano, y eso también me lo topé en uno de los papers, que aparentemente sí se ha estudiado y que sí se sabe, digamos, que nos es más fácil empatizar con alguien lo ponían de nuestra propia tribu, con alguien que no se parece a nosotros. Y eso también lo relacioné mucho. No sé si tal vez me estoy yendo por otros lados, pero cuando leí eso dije como tiene implicaciones también en cuestiones de racismo y discriminación, ¿no? Podemos empatizar más fácil con gente que se ve como nosotras, que está en ámbitos como nosotras, lo que sea, que es un poco más difícil poder empatizar con alguien que se ve diferente o que tiene diferentes trasfondos. Y eso vuelve a lo que, ok, por lo menos es una característica que podemos aprender, ¿no? Que es otra cosa que antes, realmente no sé hace cuánto tiempo, pero hay artículos que me topé desde los 90s y 80s, no sé desde cuándo se estudia esto así, pero por mucho tiempo era solo desde las áreas de la sociología y psicología con un punto de vista de nacemos con esto, o naces empático o no, y ya estuvo.
pero ya en los pasados no sé cuántos años, desde las neurociencias que se ha estudiado esto, como lo que venimos hablando, ¿no? De estudios con imágenes de resonancia magnética y que sí tiene bases neurobiológicas que también muestran que podemos aprender y crear estas conexiones neuronales para aprender a ser personas más empáticas. O sea que incluso si esto es si suena como excusa el hecho de que nos es más fácil empatizar con gente similar a nosotras, pues no es una excusa, ¿no? Podemos aprender a no ser así. Podemos aprender a empatizar con personas diferentes a nosotras en cualquier sentido. Y este estudio se me hace también que se puede empezar a explicar o entender un poquito más si hablamos de los inicios evolutivos de la empatía. Y eso es algo que también queríamos discutir en este episodio. Y es que estamos investigando un poquito acerca de de la empatía, de cómo nació, cómo nosotros creemos que se fue implantando, por así decirlo, evolutivamente en el ser humano. Y pues también se tiene que mencionar que no solo el ser humano es capaz de sentir empatía, pero a mí me pareció curioso que siempre la empatía se menciona como que de la mano con el altruismo. Y es que la empatía, como lo definimos, es esta capacidad de nosotros de poder sentir o ponernos, como decimos, en los zapatos de la otra persona o incluso del otro ser vivo, porque hay muchas veces que sentimos empatía por animalitos, empatía por cualquier cosa. Entonces, es esta capacidad de tener este sentimiento de estar viviendo o sentir lo mismo que el otro ser. Y este sentimiento o esta capacidad, pues va de la mano con querer hacer algo para poder ayudar a esta persona. Insertamos duda existencial. ¿Será que queremos ayudar a la otra persona o solo queremos hacer algo para acabar con ese sentimiento negativo que tenemos? En fin, regresemos. Entonces, yo específicamente leí un paper en donde hablaban de cómo el altruismo existe y cómo esto tiene que ver con empatía y me llamó mucho la atención que dividen el altruismo en tres diferentes formas. El primero es el altruismo como impulso, que es cuando tú ves a un ser que está en estrés, que está sufriendo, que está en algo malo y tú espontáneamente te acercas a intentar ayudarlo. De ahí está el altruismo aprendido, que es que tú ya hiciste una buena acción y viste que tuviste un buen feedback, o sea, algo bueno te pasó a ti gracias a que tú hiciste algo bueno por alguien que estaba en estrés. Y entonces aprendiste que ser altruista es bueno y lo seguís haciendo. Y lo otro es el altruismo intencional, que es que tú ya sabes con anticipación que si tú haces algo, vas a obtener un beneficio de vuelta. Y entonces tú eres altruista. Entonces ahí se bota todo el debate que ha habido de si la gente es altruista porque sabe que se le va a reconocer como una persona altruista o simplemente quieren ser altruistas y ya estuvo. Bueno, hay tres formas de ser altruistas y sigue siendo altruismo. Esto me recuerda un poquito a la conversación que tuvimos en el especial o sesiones nerd o inserte aquí el nombre de octubre. De octubre, donde hablábamos de los miedos y los miedos aprendidos y todo esto. Y que justo creo que mencionamos algo sobre la ansiedad también, ¿no? Que al final el miedo a nivel neurológico y la ansiedad son como lo mismo. Y lo que nos causa hoy día ansiedad versus lo que nos causaba prehistóricamente ansiedad, como que te persiga un león o el examen, pues el examen no es una amenaza de vida, no nos está poniendo en peligro físico, pero tu cuerpo lo puede reaccionar así. Y se me hace similar en este sentido, como este feedback loop de lo que menciona Kat, que si haces algo bueno y te das cuenta que te sentiste mejor, vas a querer hacer más de ese bueno porque te sigue generando sentimientos buenos, ¿no? Entonces, al final, todo es siempre feedback loops con las neuronas, ¿no? Creo que si me escucha un neurocientífico me va a decir que no todo es así de sencillo, pero entienden mi punto. Pero Pero necesitamos simplificarlo para entenderlo. sí. Y justo me llama la atención porque yo no sé si crecí como escuchando esto o si solo sé que antes se creía así por leer o estudiar o algo así, pero como que por mucho tiempo sí desde la ciencia se creía que éramos seres egoístas, ¿no? Como por naturaleza y evolutivamente que cada quien estaba viendo por su propia línea genética individualmente y egoístas y pelear por yo sobrevivir solita o solito. Y justo lo que estaba leyendo también relacionado a lo que dice Kat como por qué tenemos estos sentimientos, ¿no? ¿Por qué desarrollar estas conexiones neuronales que nos hacen intentar empatizar con aquellos a nuestro alrededor? Y me parece curioso todo lo que estaba leyendo y lo relaciono con un libro que leí el año pasado sobre la evolución del cuerpo femenino, que hablaba justo de que nuestra especie no tendría el éxito reproductivo que ha tenido, no estaríamos aquí
sin estos comportamientos altruistas o sin esta cooperación social, en especial en el contexto de dar a luz. Es tan complicado con nuestros huesos pélvicos en donde un bebé no podría pasar y la mayoría de mujeres se podrían morir si no hay alguien ahí ayudándote. Y me pareció súper interesante que también se ha visto en otros primates. O sea, hoy por hoy también hay otros primates, no solo chimpancés, no solo bonobos, sino un poquito más lejanos en nuestro parentesco, que entre las hembras se ayudan a dar a luz. Y eso no se me parece fascinante mucha, pero y la cosa es que sin eso, o sea, ¿cuántas más muertes de madres habrían sin sin estas Cooperación. comadronas, ¿no? Sin esta Ujú. cooperación de, hey, necesitamos aquí todos apoyarnos? Y por tanto tiempo pensamos que solo éramos seres egoístas y usar eso como excusa hasta para cuestiones políticas, ¿no? Entonces me encanta como que las implicaciones de la evolución de este desarrollo neuronal a todo lo que puede afectar nuestro comportamiento hoy día. No, qué increíble. Creo que es algo que cuando escuchas suena lógico, pero ya como que yo nunca había pensado realmente las implicaciones o lo importante que es tener ayuda a la hora del parto, principalmente para los humanos y otros primates. Pero ya escuchándolo suena lógico. Sí, yo creo que sin ayuda realmente no estaríamos aquí. Sí, y es que sin ir tan lejos, las cesáreas. Por ejemplo, a una mujer que yo conozco es bien chiquita, ¿no? Entonces los huesos pélvicos, los bebés jamás iban a pasar por ahí, entonces tenía que ser cesárea. Entonces, hace millones de años, esto fijo no hubiera sido un caso de éxito reproductivo, ¿no? Y así para muchas mujeres. Entonces, sin ayuda, e incluso hablaban de, bueno, ya otros rollos, podemos hacer un episodio del Día de la Mujer de eso tal vez, pero justo hasta cómo Sí, por se favor. ayuda como en acomodar al bebé cuando está saliendo y, o sea, es todo un rollo, la verdad. No, yo no he tenido, yo no he parido, así que no sé qué onda, pero por lo Ninguna que de las tres leí, podemos empatizar con esa ay, situación. sí, no. Pero es que mientras más leía sobre, o sea, ese libro sí me hizo así como, sentí todos todo mi sistema reproductivo cerrarse, así como, uy, no, aquí no, porque es bien descriptivo y es Fuera de como, uy, no. servicio. Pero bueno, otro Libro, día hablamos de esos libro temas. Oíme, anticonceptivo. Sí, el libro anticonceptivo. totalmente. Pásenlo, rólenlo. El libro que menciona la rana se llama Evas, cómo el cuerpo femenino impulsó 200 millones de años de evolución humana, escrito por Kat Bohannon. No, pero fíjense que hablando como de todo esto de, pues del proceso de dar a luz y de libros anticonceptivos y demás, me da mucha curiosidad que en algunos papers que leí mencionaban cómo los estudios que se han hecho alrededor de la empatía siempre tienen que ver o han estado más relacionados al dolor, a cómo es que sentimos el dolor de las otras personas. Habían estudios como lo que mencionaste, Rana, creo que eran shocks eléctricos, ¿no? El primero que mencionaste, yo leí unos así como de puyaban a la gente con agujas en los dedos o cosas por el estilo y cómo ante esas reacciones de dolor es como más probable que sintamos eso. Entonces, no sé, me parece interesante que justo como mencionaba Kat al inicio, ¿no? O sea, podemos empatizar como hacia cosas buenas y cosas malas y cómo ha estado más relacionado a esos sentimientos no tan agradables. Tanto esos estudios del dolor y también me encontré otro artículo que no sé si hablaba tanto como del origen de esto, pero que en parte como llegamos a descubrir estas como reacciones neuronales, no reacciones, redes neuronales, Redes, cabal, redes. estas neuronas espejo y todas estas cosas. Las neuronas espejo son las neuronas encargadas de ciertos reflejos cuando realizamos una acción, así como también cuando vemos a alguien más realizar esa misma acción, y juegan un papel crucial en el aprendizaje y la empatía. Fue estudiando también cosas como la psicopatía y que al final una de las características no tan definitivas, pero aparentemente una de las opciones como para catalogar a alguien como psicópata es alguien que no puede sentir empatía. Y como que a raíz de eso fue que nacieron muchos estudios que ahora nos hacen poder estar aquí hablando de lo que sabemos de la empatía. Y es que al final mucho en la ciencia es así, ¿no? Estudiando una cosa que nada que ver o una cosa que afecta en algo negativo a algo, llegas a descubrir por qué todo lo demás, aunque sea algo bonito, sale, ¿no? Pero, pero bueno, ya me desvío otra vez. Quería hacer un side note, sí, una nota aparte de los componentes. Generalmente se ha propuesto que la empatía incluye un componente afectivo y un componente cognitivo. Entonces, como que el afectivo es la parte como de compartir lo que sentís, de ese como, en inglés es contagion. No sé si sería traducido a como contagio, pero no es contagio, como, No contagio de mm, infección, pero contagio de ajá, como algo. de te contagio una emoción. Ujú.
Y el aspecto cognitivo de mentalizar o tomar cierta perspectiva hacia cierta situación, ¿no? Entonces mencionaban que la parte afectiva está presente desde una edad temprana. O sea, los recién nacidos pueden imitar expresiones faciales o niños que se sienten como en estrés o se sienten mal cuando escuchan a otro niño llorar. Entonces, como que la parte afectiva de la empatía la tenemos desde siempre, pero la parte cognitiva de la empatía, que es la parte de ponerle un poquito más de mente, de saber el por qué y el cómo, de inferir como el estado mental de otra persona, involucra un poco más de atención, de otro tipo de memoria, de regulación, de autorregulación. Entonces, esta parte se desarrolla luego en los últimos años de la adolescencia. Entonces, como lo mencionábamos, no es algo que podemos se ha dicho que lo traemos, pero realmente es algo que podemos ejercitar. Entonces, solo como para hacer ese side note, para que no se nos olvide. Y justo Yo, ahorita Perdón, dale. no, es que mira, esto va a ser así como súper externo a lo que acaba de decir Dayan, pero es que me acabo de recordar lo que quería decir cuando estábamos hablando, que vos decías que toda la vida como que nos dicen que el ser humano es un ser, pues que dijiste, ¿Egoísta? egoísta, y que después, conforme hemos ido avanzando como sociedad, nos hemos vuelto más altruistas y solo cuando lo estamos discutiendo fuera del aire, recuerdo que te iba a hacer el comentario de que yo creo que de hecho, en mi opinión, y no sé si eso tiene soporte científico, o sea, en mi opinión tendría que ser al revés, que al principio éramos altruistas, trabajamos en conjunto, íbamos desarrollándonos así. Y es hasta ahora donde existe el reconocimiento público y etcétera, etcétera, que realmente tenemos ese ego de quiero ser yo el que sea reconocido por esto, quiero ser yo el que tenga esto, el que haya trabajado esto. Yo personalmente creería que es al revés el pozo de que altruista y luego egocéntrico y no egocéntrico y luego altruista. Yo creo que siempre ha habido de todo. Yo creo que a lo que me refería antes era más al que desde un punto de vista científico se creía que evolutivamente éramos una especie naturalmente más egoísta que altruista, no que como humanidad siempre lo fuéramos. Yo creo que sí, o sea, a lo largo de nuestra historia que conocemos por récords, literatura, etcétera, yo creo que siempre ha habido de todo, ¿no? Y en especial considerando que por mucho tiempo incluso las sociedades, digamos, de algo con un reinado a con algo más como que no, tampoco todos tenían la posibilidad de hacer como lo que hoy podemos, ¿no? Entonces también a veces solo tenías que actuar de cierta forma o la posibilidad de ser más egoísta o altruista no era tanto algo natural o depende de quién fueras. Entonces yo creo que gente egoísta y altruista en general siento que siempre también depende mucho del contexto social y la época y demás. Pero a lo que iba yo, mi comentario de antes era que se solía creer desde la ciencia que éramos más como evolutivamente es una especie egoísta y hoy ya sabemos que tal vez no, ¿verdad? Tal vez sí hay más evidencia hasta neurocientífica de que la empatía siempre ha estado ahí porque nos ha ayudado a salir adelante juntos, si no, como volvemos a las cesáreas. El debate sobre si los seres humanos somos inherentemente egoístas o no, por mucho tiempo se centró en algunas interpretaciones de la teoría de la selección natural propuesta inicialmente por Charles Darwin. Esta teoría sugiere que los comportamientos que aumentan las posibilidades de supervivencia y reproducción tienden a ser favorecidos evolutivamente. Esto, de una manera un tanto reducida y mal interpretada, llevó al argumento del egoísmo. Pero la evolución también ha favorecido comportamientos cooperativos y altruistas, que además le suman a estas posibilidades de supervivencia individual y colectiva. Esto por el lado biológico. Desde la filosofía, el debate se extiende a la naturaleza de la moralidad y ética, sobre si nuestros impulsos altruistas son genuinos o simplemente una extensión del autointerés, como la duda existencial que les dejamos al inicio. Al final del día, la cuestión de si somos evolutivamente egoístas o no es compleja. Llevamos siglos hablando de eso y quizá nunca lleguemos a una respuesta concreta, pero nos da mucho para seguir haciendo podcasts. Yo quería agregar algo a lo que dijo Dayan de la parte afectiva que la traemos quizá desde bebés y que mencionaste de cómo los bebés también responden a expresiones faciales. Y también me encanta a mí lo del tono de voz, porque a mí siempre, toda mi Mm, vida me han molestado que cuando estoy con un colombiano o con un argentino o con un español, como que al rato, al par de horas, se me empieza a se te cambiar el pega el acento. acento. Ajá, y toda mi vida siempre me decían amigos, algo, ay, vos ya te crees tal cosa, y así como, pues es que no es a propósito, solo pasa. Y
me encanta que desde hace unos años está así como, no, la gente que esto le pasa suele ser gente muy empática. Desde entonces digo, ya vieron, es algo bonito, no es, no estoy creyéndome la saber ni qué. Igual no entiendo qué tiene de malo, pero bueno, la cosa es que si a ustedes también les pasa que se les cambia su acento cuando están Sí, a con mí gente de también otros me pasa. acentos, es una señal de que son personas con personas 100 puntos a empáticas. tu empatía. Cabal. Estrellita por empático. Ah, bueno, y esto que hemos estado mencionando, el altruismo, es uno de los, se considera como comportamiento prosocial, ¿no? Y justo leía en varios papers cómo la empatía es una habilidad humana como súper importante porque nos lleva a como a estos comportamientos prosociales, ¿no? Al altruismo, a la cooperación, al cuidado de los otros. Entonces, cualquier cosa que tenga como consecuencias positivas para la sociedad. Entonces vemos a Epistemas como un proyecto prosocial, ya que hacemos todo este trabajo para acercarles a ustedes el conocimiento. No se imaginan Así. ustedes la cantidad de trabajo. Creo que han escuchado varias quejas a lo largo de estos especiales. Creo que van Comentarios, a, comentarios, no quejas. Sí, sí, no son quejas, no son quejas. no todas, son mentiras. Pero volviendo al episodio, Me parece interesante también leer que no es lo mismo que empatía ni siquiera, sino es que la empatía puede llevarnos a un comportamiento prosocial. Y voy a leer una definición que copié textualmente de uno de estos papers. Ah, no, mentira, esta fue de otra página. El comportamiento prosocial ocurre cuando el individuo actúa para beneficiar a otros y no a sí mismo. El altruismo, la cooperación y el cuidado son algunos ejemplos del comportamiento prosocial. Bueno, yo creo que hasta ahorita ya dejamos cierta base para que Base. todos estemos al tanto de qué es, como qué es la empatía, qué se sabe hoy día que es la empatía desde las ciencias sociales y las neurociencias. Y teníamos otras preguntas que nos sugirió nuestro Patreon sobre las que queremos hablar también, y es relacionarlo un poquito más de la empatía y la ciencia, la empatía y los científicos. ¿Puede la empatía o qué papel jugaría la empatía en la investigación científica, en la ciencia como de manera laboral o como algo más, o cualquier relación al final? Porque la pregunta fue muy concreta, pero realmente no sé ustedes, pero hay un montón de publicaciones que relacionan esto y las ciencias de muchas formas muy interesantes. A mí una que creo que solo como mencionarla de paso, porque tampoco leí mucho al respecto, pero me pareció interesante leer eso, fue que hay muchos estudios sobre cómo las personas en áreas médicas se vuelven menos empáticas con el transcurso de su carrera. Y me pareció como sorprendente a la vez no tanto, sorprendente a la vez como, ah, bueno, hace sentido, ¿no? Creo que todos hemos tenido experiencias desagradables con algunas personas de medicina o médicos, médicas, en donde ya no nos sentimos tan bien escuchadas o atendidas, porque al final como que hacen todo de rutina o algo así, que no sentís que está teniendo la atención adecuada, ¿no? Y de eso hablaban estos estudios. Y no solo como a lo largo de la carrera, como que se van acostumbrando a ciertas cosas y se desensibilizan de alguna forma, sino también el hecho de que es una carrera muy, muy te demanda tanto tiempo de tu vida. Y eso también tiene un poquito que ver con algo que vamos a hablar más adelante. Creo que Dayan mencionó también que querías hablar sobre eso, y es el autocuidado y la autoempatía, y cómo es importante también que hagamos eso con nosotras mismas para Ujú. entonces poder ser empáticas con las demás personas. Porque incluso el burnout, digamos, si llegamos a un punto de burnout, estamos cansadas o algo así, también no nos va a ser tan fácil ser personas empáticas con los demás. Entonces tiene todo el sentido del mundo que personas que estudian y trabajan 24/7, pues también van a ser un poquito como ya no me importa lo que vos sintas, porque no estoy en mis cabales, ¿no? Pero me pareció muy interesante que hay muchas investigaciones al respecto y muchas con sugerencias prácticas también sobre cómo mejorar esto para mejorar la atención de los pacientes, y que los pacientes también se adhieran a los tratamientos que les recetan. Porque si el médico o médica te Ujú. trata mal y te recetan algo como que según Ya no leía, quieres regresar. Ajá. cabal, y la gente no se mantenía con sus tratamientos. Entonces, tiene unas implicaciones increíbles todo este tema de la empatía, la verdad. Es Pero ponete, impresionante. o sea, si nos ponemos a pensar, tiene sentido, no estás viendo tantas cosas no tan agradables, no tan buenas todo el día, todos los días. Creo que es algo que nos pasa más común de lo que nos damos cuenta, que no, normalizamos muchas situaciones, dejamos de ser empáticos hacia muchas otras situaciones que vemos afuera, porque las vemos todo el tiempo. Entonces, no sé, me pongo a pensar, digamos, en las noticias que pasan aquí en Guatemala todo el tiempo, ¿no? O sea, ya sea de violencia o de accidentes o de cosas por el estilo, que la primera vez que pasan, sí siento que es más fácil como relacionarte con ellas, pero de tanto que lo ves,
solo te desensibilizas. No dije bien la palabra, pero me entendieron. Entonces, como que tiene mucho sentido, pero realmente nunca nos ponemos a pensar en eso. Y en el campo médico y en otros muchos campos como de ciencias aplicadas, tal vez, creo que es una situación que pasa mucho y creo que por algo es necesario como el acompañamiento o el... No, creo que más hablar de esto, ¿no? Para darte cuenta que existen formas en las que podemos seguir ejercitando la empatía y no desensibilizarnos ni deshumanizarnos tanto. Yo solo quiero agregar que como persona chismosa yo consumo mucho el contenido de un doctor, ¿El de contenido un de qué? doctor que se llama, ustedes lo buscan en YouTube, se llama Mr. Doctor. Él no nos patrocinó este episodio, pero él habla mucho chisme y a mí me llama mucho la atención que él dice que se frustra un montón que todo el gremio médico le tira a él por ser alguien que hace videos y habla de casos médicos y todo desde un poquito de la gracia, pero que después esto mismo es lo que lleva a que la gente se sienta un poquito más cómoda con los médicos porque justo como que ellos sienten, la gente en general suele llegar a sentir que los médicos no pueden empatizar con ellos y entonces que están así como muy abstractos a la sociedad y por eso no le tienen confianza a los tratamientos de la medicina, como decía la ranita. Y este mismo doctor dice, hay charlatanes que hacen cosas de biomagnetismo y un montón de cosas que realmente se ganan la confianza del cliente, por así decirlo, porque no sé si llamarles pacientes a las personas que van con ellas, pero del cliente o paciente que van con estas personas, porque se sientan con ellos y les platican y, ay madre, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo le empezó este dolor aquí? Y se ponen a platicar con ellos o miran en sus redes sociales que están hablando con gente y realmente como que se sientan y hablan con la gente. Y entonces la gente se siente que como estas personas tienen más empatía por estarse sentando con ellos a platicar y demás, Y ojo, no estamos diciendo que en estos casos el sentarse a platicar con alguien sea una muestra real de empatía. A veces puede ser solo estrategia y actuaciones, pero el resultado final transmite la idea de empatía. le tienen más confianza y miras ahí a la gente dejando sus tratamientos oncológicos o tratamientos para la diabetes, porque esta persona que no tiene nada que ver con medicina, pero que ellos se sintieron que tienen un poquito más de empatía con ellos, les dijeron, miren, mejor tómese esta plantita o tómese esto en lugar de tomarse el otro medicamento. Yo sí siento que también es importante hablarlo porque nosotros como profesionales también tenemos que aprender a, no solo por ser los profesionales, la sabemos toda y la gente nos tiene que escuchar, sino nosotros nos tenemos que sentar a escuchar a la gente y realmente entender cuáles son sus necesidades y empatizar con la gente, porque es importante primero para que uno pueda decir las cosas de manera más personal, digamos, no generalizar y a todas las personas decirle lo mismo, sino poder decir diferentes cosas a cada caso y encima tener empatía con la gente y saber que cada quien viene de un contexto social muy diferente, o sea, es diferente una solución para alguien que, yo qué sé, no tiene acceso a agua, por ejemplo. Uno no le puede decir, mire, vaya a tomarse esta pastilla tantas veces porque tal vez esa persona tiene que racionar la cantidad de agua que toma al día. No sé, siento que va a ser, es muy diferente cuando uno se siente y realmente escucha la realidad de la persona, qué tipo de acercamiento va a tener o qué tipo de conversaciones va a tener, a que si uno solo viene y generaliza con todos. Sí, cabal, eso es también clave en la comunicación, o sea, tanto comunicación científica como cualquier otro tipo de comunicación y marketing y demás, así lo vas desde negocios o desde salud o desde cualquier cosa, pero digamos, con un ejemplo de la comunicación científica y lo que acabas de decir, me acuerdo hace años cuando empezaba con esto, y así como, ay, yo quiero hablar de las algas y la química del agua, ¿a quién le va a importar eso si al final el uso que la gente le da es otro, ¿no? O sea, claro, tiene su audiencia en ciertas partes, pero depende cuáles sean tus objetivos, ¿no? Y es aprender a empatizar con la gente. Se empieza por escuchar, escuchar y hacerte a un lado, callarte, no interrumpir, no estar diciendo no, pero, sino escucha. Y eso creo que va a ser algo que es uno de los consejos que leí también por ahí, pero vamos a volver a esto al final del episodio, estos consejos prácticos para la empatía. Y siguiendo en este tema de la empatía y distintos campos de la ciencia, también encontré un artículo que se llama Overcoming Ecofobia, como sobrellevando la ecofobia en cuanto a cómo desarrollar la empatía medioambiental en niños. Y es que aparentemente, según lo que decían en este artículo, para muchos niños, muchas historias, caricaturas, películas, etcétera,
cuyo objetivo es la no podemos decir esa palabra, ¿va? Deshumanizar y sensibilizar, está imposible hoy. Pero la dijiste bien ahorita. Mira, te salió fluidísima. Es la Porque era para conjugación la que no puedo decir. La, Inserte cuando voz el de Google. objetivo, cuando el objetivo es la sensibilización ambiental y vamos con los niños con historias de catástrofes, de, uy, mira lo que nos va a pasar, va a ser horrible si no hacemos esto. Para algunas personas ese ángulo funciona. Otros niños pueden simplemente sentirse como, no, yo no quiero ver esto porque me está haciendo sentir mal. Entonces también pues tener esa empatía y utilizarlo también para crear narrativas que puedan funcionar para distintos públicos y no tener que hacer sentir a la gente emociones horribles para buscar una acción, sino también a través de acciones bonitas podemos motivar a la acción, ¿no? Todos estos artículos que les estamos mencionando, les dejamos los En enlaces las en las notas notas. del episodio, porque este artículo Sí. estaba bien bonito, este de la ecofobia y narrativas para niños. No sé por qué ahorita que estabas hablando de eso, me recordó que cuando yo comencé a trabajar con las arañas, siempre que les decía, no, las arañas no hacen nada, no se preocupe, titita, ta, como que la gente dice así como que, ah, como así que no hacen nada. Y ya después cuando les decís, mira, es que las arañas no hacen nada, te tienen más miedo ellas a ti que tú a ellas, acércate lento a una araña y vas a ver cómo sale corriendo, no es necesario que te acerques ya con la chancla en la mano, le tires el zapatazo, acércate y vas a ver cómo sale corriendo y la araña no te va a seguir a ti, o sea, ese no es la finalidad de una araña. Entonces la gente me comentaba que cuando hicieron eso, de en lugar de así de acercarse ya con la chancla, sino solo acercarse a ver qué tenía la araña y la araña salía corriendo, como que les daba cosita ver que la araña estuviera tan asustada. Y entonces también siento que es otra forma en la cual uno puede comunicar, como que decirles, miren, o sea, los animales también tienen sentimientos. Acérquense, compartan con los animales, vean qué es lo que sienten y lo que les está pasando. Un momento, las Y arañas tienen sentimientos. las arañas tienen sentimientos, Ranita. Esta es una pelea para la cual estoy dispuesta a morir. No creí que fueras a dar una respuesta tan efusiva, la verdad. Yo iba a decir así como que, no, pues es que no tiene Yo sentimientos. creí que íbamos a entrar a un debate y que si aparentemente ya está definido que las arañas tienen Sí, sentimientos. no puedo. Hablando de sentarse, callarse y escuchar, Ajá. no hay discusión aquí, no está abierto a Fin del debate. asunto. Punto y final. A mí me Tema del encanta un buen siguiente debate, pero especial o esto no sesión está en nerd. debate. Las ranas, las arañas y los hongos. Ah, metiendo los hongos. Los hongos Se sienten supone que los también. hongos son más parecidos a nosotros, ¿no? ¿Quién quita? A ver, no queríamos meternos con Kat en esta, pero al final de cuentas aquí nos gustan las cosas con pruebas científicas. Y queremos dejarte claro que aunque no podemos saber, o al menos aún no sabemos si podemos saber, cómo interpretar las sensaciones de otros animales con sistemas nerviosos más primitivos, sí sabemos que las arañas tienen un sistema nervioso, lo que nos puede dar una pista de que al menos pueden sentir estímulos como el dolor. Ahora, la interpretación de estos estímulos a emociones o sentimientos, como los interpretamos los humanos, ya son otros 100 pesos. Dejaremos esto para un futuro episodio, pero queremos que sepas que sí hay muchísimos estudios que buscan comprender cada año más y más las sensaciones, sistemas nerviosos y tantas otras cosas que aún desconocemos de animales invertebrados como las arañas. Te dejamos algunos estudios en las notas del episodio. Ok, cerramos el paréntesis de tonteras y Cerramos. regresamos. Ajá, no, y solo era como para agregar eso de que como que evocar sentimientos bonitos o evocar sentimientos feitos, también cada estrategia tiene sus pros y sus cons, porque yo no puedo llegar con una persona y decirle así como que, ay, no es que la arañita es muy feliz de vivir, sino como que le sirve más llegar y decirle, mire, está más asustada de usted que usted de ella, mire, acérquese y va a ver de verdad cómo se asusta. Entonces, no sé, siento que también dependiendo del organismo y dependiendo de la finalidad va a ser diferente el acercamiento que tenemos que utilizar para evocar esos sentimientos y esa acción que queremos desde la comunicación. Y escuchen Las nuestro arañas tienen- episodio de fobias para no recomendarles que se acerquen a personas con fobias, pero sí con miedos. Hashtag Espérenme, protejan solo a las estoy. arañas. Hashtag las Bueno, arañas también sienten. Sean eh, empáticos con las arañas. por No, favor. realmente sí, hay que ser empáticos con todos los seres vivos.
Con las Eh, microalgas de los ríos. No, ¿Saben? Esta Sí. es una historia así como random X, la podemos cortar. ¿O no? Pero un día encontré un gusanito, estábamos sentados así como en el jardín comiendo, no sé qué, y encontré un gusanito y dije, ay, pobrecito, aquí lo van a machucar, lo voy a poner en otro lugar. Entonces lo agarré y lo llevé a un arbolito y lo puse ahí. Y lo que no me había dado cuenta es que unos cuantos centímetros arriba de donde lo puse había una araña. Entonces vi como el gusano fue atrapado por la araña y ingresado a la madriguera, al nidito que tenía en el árbol y yo dije, bueno, o sea, esto es o sea, evidencia de que no siempre cuando uno quiere hacer una buena acción, pero ay, alimentaste a sí, la todo va a araña. salir bien. Ajá, o sea, De mi parte, el gracias. ciclo de la vida, ¿no? De mi parte, gracias, dice la Yo hablo por representante las de todas arañas. las arañas. De mi parte, gracias. Entonces sean empáticos, pero también revisen si no hay algo, no hay un nido de Ah, arañas arriba donde empática con ponen la el araña. gusanito y ya. Aquí las Ala, mando pero sin sin ir tan lejos, esta linda historia. Linda pero trágica historia, depende del punto de vista, porque para Kat va a ser linda en todo su esplendor. Sin ir tan lejos, esta historia también tiene mucho que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Porque también a mí me causaba también la duda cuando leía más de esto y digamos, hace relativamente poco hablaba con una persona con la que trabajo que me decía, desde el primer momento te vi que sos una persona muy empática y me compartía que para esta persona es un poco difícil a veces como leer a la gente y que según él a mí se me hacía muy fácil y que yo sabía a veces como responder en momentos de tensión o en alguna reunión que no iba muy bien o que la gente se estaba poniendo un poquito enojada o algo así, como que a mí me era más fácil leer a la gente y decir algo apropiado para calmar la situación, como refocus al objetivo de la reunión o algo así, mientras que él me compartía que para él siempre le cuesta un poquito más, ¿no? Y que a veces hasta tiene que apuntar en su cuaderno como, ok, quién está sentado en dónde y como un poco más, tiene que trabajar para intentar leer a la Sistemático, gente. ¿no? O sea, Exacto, sí, como cabal. Y que hasta después se pone a reflexionar y luego dice, ok, la siguiente vez hago esto o aquello. Pues me compartía todo esto, hablábamos de esto y me pareció bien interesante porque luego yo decía, yo pensaba, ¿cómo llegué a esto, no? Yo no siempre fui así tan fácil para leer a la gente, aunque siempre se me ha sido fácil como confiar en mi intuición, rara vez me falla, que me es tan común que cuando alguien me dice que no tiene eso, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivís así? Pero no sé, ¿me entendés? Y a veces digo, ¿será que tal vez tengo que dejar de confiar tanto en mi propia empatía, mi propia intuición a veces? Y me queda digamos, tú pensaste que ir a rescatar a este gusanito era lo correcto y empatizaste con un ser no humano, que es otro tema muy interesante, pero a lo que voy es, ¿qué tanto confiar en esto, no? O sea, ¿cuánto puedo yo confiar en que si yo te veo con cierta expresión, Diane está sintiendo esto, pero si veo a alguien de aquí, de otro país, de donde yo no crecí, con cierta expresión, me he confundido más con eso, ¿sabes? Y eso me parece interesante. Cuando son personas que crecieron en otros países, en otros contextos, me es un poquito más difícil leerlos a gente, por ejemplo, de América Latina. Y eso me parece súper interesante, como que si incluso dentro de la misma especie tenemos expresiones tan distintas y reacciones tan distintas a algunas emociones, de hasta qué punto podemos confiar en estos sentimientos atenuados que es la empatía. qué difícil, porque realmente creo que incluso a uno a veces le cuesta mucho saber qué está sintiendo. Entonces, o sea, a uno mismo, yo, ¿qué estoy sintiendo? Dayan, ¿qué estás sintiendo? Como para que vengan Rana o Kat y puedan decirme, o sea, a ver qué estoy sintiendo. Ya dije esto muchas veces y no tiene sentido, pero como que es tan difícil a veces definir uno sus propios sentimientos como para saber que así 100% a ciencia cierta vas a saber qué es lo que está sintiendo otra persona. Entonces es muy difícil y justo como mencionabas, o sea, el contexto cultural juega un papel súper importante y es algo, no sé, ahorita me pongo a pensar en experiencias como yendo al doctor en Corea, por ejemplo, o yendo al doctor aquí. Allá lo sentía súper frío. O sea, era así como de ni siquiera me está viendo, no está. ¿Cómo voy a saber que me está ayudando realmente, que me está poniendo atención, que sabe lo que siento, si no me está escuchando, si no está haciendo lo que para mí debería de ser lo que hace un doctor, una doctora? En cambio, acá te sentís, es lo que hablábamos, ¿no? Te sentís escuchada, te sentís entendida, tenés como esa confianza de poder hacer preguntas. Entonces, no sé a qué quiero llegar con todo esto. Solo Sí, pero compartir como
Estamos en la parte del desahogo por ahora. A mí me pasó similar cuando estaba Sí. buscando psicoterapeuta. Fui con alguien de Austria, fui con una de Rumania, creo que era. Y como que sí me sentía a gusto en el sentido que se notaba que estaban, o sea, uno haciendo su trabajo, sí, pero como que intentando empatizar, ¿no? Pero cuando fui con una latina que vive aquí también desde hace mucho tiempo, ahí fue así como, sí, o sea, vos me entendés. Entonces sí, el Exacto. sentimiento es completamente diferente. Sentirte entendida. Pero a ver, nos Este desviamos otra vez. episodio de Se nos lengua la traba. Sí, Nos desviamos otra vez del regresemos. hablar como que ciencia y empatía, como que regresemos por ahí, creo que había todavía mucho por decir al respecto. Estaba este artículo que les compartí anoche que al final creo que ya no terminé de leer, pero me pareció interesante que hablaba justo del momento de elegir carrera, ¿no? De que hay como ciertos patrones más o menos, no sé si decirles patrones, que gente con cierta menos empatía o más empatía elegían ciertas carreras y por ejemplo, en las ciencias físicas, pues como física, donde lo que por lo Que hay general una hacen es tendencia, más ¿no? entender las relaciones entre otras variables y entidades no sociales, suelen ser personas tal vez no tan empáticas, mientras que personas más empáticas eligen carreras como psicología o ciencias sociales o algo así, ¿no? Eso me pareció muy interesante y me parece una generalización un poco peligrosa también, aunque tenga sentido, pero no sé, ¿cómo lo sintieron ustedes? Me pareció interesante cómo, pero es que yo lo sentí más como de la parte cuando te dedicas a cosas que son como de entender el mundo físico, el mundo material. Usualmente no estás como inmerso en situaciones sociales todo el tiempo, entonces eso como que limita tus capacidades sociales y por lo mismo como que no ejercitas eso de relacionarte con otras personas, de entender como esta expresión qué significa o como comportamientos sociales o el reading the room. Si no lo practicas, es que es como cualquier cosa, si realmente no lo practicas, como que se te va oxidando y te cuesta un poquito más, entonces estás todo el tiempo con cosas que son como materiales, físicas, etcétera, hasta cierto punto tiene sentido que esa no sea una de tus habilidades fuertes. No quiere decir que no la tengas en absoluto, pero no va a ser como tu fuerte. Entonces, como que lo vi más hacia ese sentido. Sí, pero yo igual siento, encontré otro estudio también que evaluaban creo que en secundarias, el incluir temas de empatía y prácticas de empatía a través de tareas más artísticas en clases de ciencia, como hacer como, qué sé yo, obras de teatro o videos o cosas más artísticas en clases de física, biología, química o algo así para practicar también otras habilidades y no solo esto tan, entre comillas, frío, ¿no? Esto solo los hechos y las moléculas y qué sé yo, sino como que argumentando al favor de incluir más cuestiones de empatía en las ciencias también. Porque así como lo decís tú, ok, entiendo por qué hace sentido desde ese punto de vista, sin embargo, todas estas personas también trabajan con gente, pues, y al final hay tanto, o sea, De estudias con fijo. otras personas. Ujú. Si vas a dar clases, tenés que también empatizar con tus estudiantes también, o intentarlo, por favor. Ajá, cabal, cabal. Entonces tampoco es como que estemos siempre, como que sean personas aisladas con sus beakers, ¿me entendés? O sea, al final trabajan con gente, se relacionan con gente y también por experiencia personal y por muchas personas que hemos tenido en el podcast. Hay personas en física que son personas también, pues, que no son robots. No, es que realmente no es ser robots, pero digamos, hemos visto, o al menos yo estoy consciente de muchas personas que han dicho así como, ay, yo no quería como tener mucho que ver con personas. Yo lo dije en algún Yo punto, yo no quiero también. trabajar con personas. O sea, entonces métanme en un laboratorio, ¿no? Y creo que ahí es en donde falla un poco porque no nos damos cuenta de justo esto que mencionabas, de aunque hagamos cosas con beakers, con moléculas, con cosas que no son seres vivos tal cual, necesitamos interactuar con personas. Entonces, como que se nos olvida esa parte y nos encerramos ahí. Yo quiero ver mis honguitos y mis bacterias en el lab, pero nunca nadie me dijo, bueno, nunca me puse a pensar en, tengo que interactuar con todas estas personas y saber cómo comunicarme, etcétera. Entonces, no es como robotizar a las personas tampoco, como entiendo que no es eso. No sé cómo decir esto.
Y para seguir rompiendo esos estereotipos y conocer diversas facetas y personalidades que podemos encontrar en las ciencias e ingenierías, escucha nada más y nada menos que las entrevistas de Epistemas. Lo quiero agregar, porque creo que es importante. El paper no me lo leí a detalle y solo les voy a como que mencionar así por encimita la parte de conclusión, porque otra cosa que ellos intentaban explicar en este estudio era, muchas veces se ha platicado de que las mujeres por ser más empáticas, entonces se van a ir un poco más a carreras humanitarias y los hombres por ser más pragmáticos se van a ir un poquito más a carreras científicas. Algo que me gustó es que los científicos estos de este estudio como que niegan que las mujeres sean más humanitarias por ser mujeres o menos pragmáticas o menos directas por ser mujeres. O sea, como que no es una característica inherente al sexo, sino más bien a la persona. Y algo que ellos mencionan es justo lo que estaban hablando ustedes ahorita, que más bien la elección por una carrera científica o una carrera humanitaria se da por la capacidad de tener empatía social, creo que la llamaban ellos, y no tanto empatía sentimental. O sea, prefieren irse a carreras sociales o humanitarias las personas que tienen la capacidad más bien de trabajar en equipo, estar en un ambiente interdisciplinario, donde tengan que convivir con muchas personas, mientras que las personas que tienen menos capacidades de empatía social o la tienen menos entrenada, por así decirlo, prefieren irse a otras carreras que no requieren tanto que estén conviviendo con muchas personas. Entonces, no es tanto directamente relacionado a la empatía emocional, sino a la empatía social y la capacidad de convivir con otras personas y poder, como que, como decía la ranita, leer una habitación, saber cuál es el sentimiento de de la discusión y demás. eh, Me pareció interesante. Bueno, y aprovechando que estamos discutiendo todo esto de las carreras y cómo podemos ir, o cómo la capacidad de empatizar nos puede hacer un poquito mejores en algunas carreras o irnos más por estudiar una cosa que la otra, también me gustaría hablar un poquito de cómo la empatía nos puede a nosotros ser mejores científicos o mejores profesionales. Y durante mi lectura al respecto del tema, me llamó mucho la atención todo este tema de la bioética, que es algo que tiene muchísimo que ver con la empatía y las ciencias. Y creo que realmente es un tema que nos ha ayudado a nosotros como científicos a ser mejores científicos. Tengo un par de comentarios controversiales al respecto que van incluso un poquito en contra de mi moral. Que Eh, vengan. pero sí Déjame es- sacar los poporopos. ahorita lo vamos a hablar, espérense. Pero sí creo que en general todo el tema de la bioética sí nos puede hacer a todos pues ir mejorando en cuanto a cómo nosotros desarrollamos la ciencia. Y para contar un poquito de historia y un poquito de contexto para las personas que nos están escuchando, la bioética es esta rama que no es una ciencia, sino más bien es un logos, es algo más enfocado a las personas, que se encarga de definir cuáles son las directrices por las cuales nos tenemos que llevar como científicos o en general como seres humanos a la hora de actuar, en la cual nosotros podamos ir respetando la vida y actuar conforme a eso. Entonces, tiene su definición más, más directa, la vamos a poner en audios extra, pero todo esto nació o se cree, porque hay muchas personas que le dan diferentes inicios a la bioética, pero uno de los puntos más importantes dentro de la historia de la bioética son los juicios de Nuremberg. Nuremberg. Para las personas que no sepan qué son los juicios de Nuremberg, son los juicios que se llevaron a cabo luego de la Segunda Guerra Mundial a las personas de todo el movimiento nazi y todo el movimiento político de Hitler al respecto de las acciones que estuvieron tomando cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial. Todos los crímenes de guerra, todos los crímenes contra la humanidad, todos los crímenes contra la paz, todo eso fue enjuiciado. Se estuvieron haciendo juicios de poquito más de 600 personas, creo que fueron como 611 personas. Durante los juicios se leyeron más de 300.000 testimonios y lo que se buscaba era poder condenar a las personas que fueron pues los actores dentro de todos estos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esos juicios de Nuremberg salieron los códigos de Nuremberg. Sí, el código de Nuremberg. Y este código es por el que prácticamente nos tenemos que regir los científicos que queramos hacer investigación
que tiene que ver con seres vivos y especialmente con seres humanos. Prácticamente las recomendaciones de este código lo que dicen es no vamos a experimentar con humanos a menos que sea total y completamente necesario, o sea, siempre y cuando se pueda evitar eh, investigar con humanos, se va a intentar evitar y eso se fue expandiendo, que cada vez que necesitemos experimentar con animales, si se puede evitar, se va a evitar, o sea, si se pueden hacer modelos celulares in vitro en lugar de hacer modelos in vivo, se van a hacer y todo esto se lleva a un proceso. Por eso hoy por hoy el poder generar nuevos medicamentos o nuevos productos que van a ser utilizados directamente para la salud del ser humano toman tanto tiempo en desarrollarse y salir, porque no es solo venir y creo que esta molécula va a servir y la voy a probar con la gente, sino que primero la tenés que probar con algún modelo de algún invertebrado para ver qué tan tóxico es. Pasas de eso, entonces ya puedes al modelo in vitro. Pasas de eso, ya puedes al modelo in vivo en ratones. Pasas de eso en primates. Pasas de eso, finalmente pruebas clínicas. Entonces es todo un proceso por el cual tenés que pasar antes de poder hacer toda esta investigación y es gracias al código Nuremberg y a todas estas pláticas de bioética que hemos tenido. Y yo personalmente creo que la empatía sí nos ayuda a ser mejores científicos, principalmente porque en nuestras ciencias necesitamos directamente, eh, ahí sí que experimentar con animales o humanos para ver cómo funcionan las cosas. Y si no tuviéramos empatía, definitivamente cometeríamos crímenes horribles que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vienen mis comentarios un poquito controversiales, porque por ejemplo todo lo que sabemos de hipotermia lo sabemos gracias a ese tipo de experimentos. Y hay muchas cosas que se descubrieron durante esa guerra que han llegado a salvar vidas, pero ¿a qué costo? Ahí es cuando entra realmente sirve, pero al mismo tiempo creo que con un poquito más de empatía se hubiera podido encontrar una forma mejor de poder investigar lo mismo y llegar a las mismas conclusiones sin tener que hacer esas experimentaciones tan inhumanas. Quiero escuchar sus opiniones. Sí, yo creo que no es tan controversial en el sentido de que, o sea, es historia de la que podemos aprender y no volver a repetirlo, ¿no? O sea, si nos queda esta lección de, ok, sí, pudimos sacar algo bueno de tantas atrocidades, pero no significa que entonces eso justifique seguir haciéndolo, ¿no? Y creo que, como lo que hablábamos antes, una persona psicópata puede pensar diferente, ¿no? Una persona que no pueda sentir empatía. Entonces, no es que ya está en el pasado y todos aprendimos una lección, porque ya sabemos que tenemos una memoria histórica un poco fluctuante, depende de quién, en dónde estemos y qué esté pasando y el tema, pero es, no sé, a mí no me parece tan controversial, o sea, al final me parece que es un hecho, es lo que fue y afortunadamente se han intentado hacer estas cosas como el Código de Nuremberg y así muchísimas otras situaciones y juicios en donde hemos establecido ciertas cosas como humanidad, en donde tal vez no todos, pero una gran parte de una mayoría de países llegan a acordar, ok, no vamos a volver a hacer esto, o hay como reglamentos bien estrictos de cuándo sí se podría y todo esto que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con vos. No como justificar, entonces, digamos, haciéndolo, sino como, ok, es un hecho, pero aprendimos y ahora podemos experimentar de distintas otras formas y con los avances tecnológicos también, o sea, ahí tenemos y vamos a tener muchas más formas de experimentar sin tener que hacer esas cosas en humanos, sin consentimiento o con mentiras, ¿no? También, sin ir tan lejos, en los 60s o 70s, parte de toda de todo el movimiento feminista de esas décadas. Gran parte de la liberación de la libertad en las mujeres fue la píldora, ¿no? La píldora anticonceptiva, que hoy la usamos para tratar distintas enfermedades, pero en un origen era esa necesidad del anticonceptivo. Más que necesidad, me refería al papel tan importante que jugó esto para que las mujeres podamos tener más control sobre nuestros cuerpos. Y cuando la FDA en Estados Unidos dijo no, no sabemos los efectos secundarios, no vamos a utilizar personas para eso, dijeron, bueno, está bien, vamos a Puerto Rico, lo hacemos con las mujeres de ahí. O sea, ¿cómo así, verdad? O sea, eso sí estuvo permitido. Entonces, también, ni siquiera fue todo en la Segunda Guerra, seguimos haciendo cosas así. Por eso también es importante saber esto, seguir como intentando empatizar. Y esto creo que más allá de la empatía también es, o bueno, de llevar la empatía a cuestiones legales, ¿no? Yo creo que como profesionales en las áreas de STEM, una de las cosas que compartimos es que queremos buscar apoyar desde nuestro campo
a la sociedad, a crear, como a mejorar las cosas, a aportar un poco, ¿no? Entonces, que podemos ver, o sea, el comportamiento prosocial que mencionamos inicialmente, recordarnos que el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, que realmente tenemos que ejercitar la empatía para hacer las cosas de la mejor forma posible, sin caer en esto, ¿no? Recordando la memoria histórica y recordando que todas las cosas malas que han pasado, porque sí, todos buscamos lo mismo, buscamos mejorar, pero hay que hacerlo de la mejor forma posible. Y más allá de la investigación como tal, también en la academia en sí, aunque creo que esto sería mejor decirlo en inglés y enviarlo a ciertas instituciones, pero el- también el empatizar, digamos, norte a sur, porque yo siento que personalmente y con muchas personas que he hablado que hemos tenido la oportunidad de estudiar en países del norte global, también la falta de empatía con personas del norte global que siempre han tenido acceso a esto, que siempre han sabido que van a llegar a la universidad sin ninguna barrera, sin, que ha sido como un given, que ha sido como, sí, esto solo es una parte más de mi vida, ya estuvo, y que todo es fácil. O incluso yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la maestría, una persona de otro país que estaba en guerra o en una situación política difícil, cuya familia estaba buscando salir de su país, o sea, estaba pasando por esto, con toda esta carga emocional y toda la gente de la universidad esperaba que sí, tu tarea y tu tesis y tú qué tal, como que si no estuviera pasando nada más en su vida. Entonces, esas cosas también son importantes de empatizar si estás, si tienes estudiantes de otros países, si tienes estudiantes en situaciones más, con trasfondos, situaciones muy diferentes. Es también algo muy importante en la academia que, uff, falta mucho. Definitivamente, completamente de acuerdo. Eso también lo vi durante la maestría. O Y incluso en Guatemala con personas que no son de la ciudad, ¿no? Que hemos tenido muchas personas de aquí también que nos cuentan cómo fue emigrar hacia la ciudad. Luisa nos contaba, por ejemplo, con lo que ella intenta hacer también como de una manera de empatizar con sus estudiantes, en especial quienes vienen de afuera de la ciudad de Guatemala. O sea, todas esas cositas son cosas que todos debemos de mantener activamente en la mente y ver cómo podemos ser mejores personas en cada cosa, con cada persona que nos relacionemos, aunque no sepamos de dónde vienen, pues, porque nunca sabes qué es lo que está pasando por la otra persona. ¿Qué es por lo que la otra persona está pasando? No puedo hablar. sí, sí, Quiero agregar unas últimas dos cositas a cómo ser empáticos nos puede ayudar a ser mejores científicos. El primer ejemplo que quiero dar es de un instituto que a mí me encanta, creo que ya he hablado bastante de ese instituto aquí. El BIS Institute está desarrollando bastantes órganos en chips y la finalidad de ellos es que eventualmente podamos total y completamente eliminar los estudios que hagamos en animales. Y al tener órganos en chips, puedes tener incluso organismos en chips y ya puedes hacer investigación con humanos sin tener humanos. O sea, tenés un órgano, un órgano humano en el cual estás experimentando o un sistema completo humano en el cual estás experimentando y puedes directamente trabajar con células humanas, con organismos humanos, con sistemas humanos sin necesidad de tener humanos. Eso se me hace increíble, principalmente porque entonces ya nos saltamos el paso de que hay muchísimos medicamentos que se quedan en en el modelo, en el salto del modelo animal a las pruebas clínicas porque en el animal funcionan bien y cuando llegan al humano no responde como debería, entonces se tiene que regresar al inicio de cómo sintetizamos la molécula que se pueda utilizar como medicamento de mejor manera, sino que nos saltamos los modelos animales, nos saltamos los modelos humanos y directamente podemos empezar a probar cómo eso va a reaccionar con el cuerpo. Me parece súper interesante y que ellos, todo esto, los científicos que han ido desarrollando cada órgano, la explicación que dan, me encanta porque siempre es como que cuando hicieron, por ejemplo, un útero en un chip. Es que yo soy una persona que tuvo endometriosis, yo lo sufrí mucho, me hubiera gustado que hubieran mejores maneras de diagnóstico, por lo tanto estoy desarrollando una manera de tener un útero en un chip y, o una vagina en un chip para que podamos ir investigando la microbiota del cuerpo o vayamos investigando cómo se desarrollan estas salidas del endometrio del útero sin necesidad de tenerlo que estudiar con una persona y que podamos tener un mejor diagnóstico. Entonces, todas las personas que están trabajando en esto son personas que dentro de, yo no sé si es verdad su historia, obviamente, pero dentro de lo que ellos comparten siempre tienen un punto de vista de yo lo sufrí o un familiar lo sufrió, entonces quiero que nadie más lo sufra, por lo tanto lo estoy investigando. Y el segundo dato curioso que no lo viví hasta ahorita que empecé a buscar maestrías y doctorados es que la mayoría de científicos, o por lo menos las personas que he ido conociendo en el ámbito, por ejemplo, que estudian cáncer,
estudian cáncer porque igual tienen empatía con algún familiar o con alguien que falleció o que la sufrió muchísimo y entonces quieren que las personas que vengan y que tengan este tipo de enfermedad pues no lo sufran. Las personas que estudian muchas enfermedades realmente entran a estudiar esas enfermedades más bien por empatía. E incluso, por ejemplo, las personas que estudian la nutrición, cómo tener mejores opciones en países como los nuestros, son personas con una empatía altísima que han visto cómo la nutrición deshace los países, deshace oportunidades, deshace infancias y quieren mejorar ese tipo de situaciones. Entonces, realmente en ciencias incluso duras, creo que la empatía nos ayuda muchísimo, realmente. Y hay un tercer dato curioso. Las personas que estudian, por ejemplo, astrobiología, que es algo que uno no se imaginaría que lleva empatía, tienen mucha empatía. Y algo que se me hace súper curioso es que la gente dijo, ¿cómo nos vamos a comunicar con seres extraterrestres si no nos podemos comunicar ni siquiera con los seres que viven en nuestro propio planeta? Y ahí viene un montón de Me encanta. experimentos de cómo nos vamos a comunicar con las ballenas azules, cómo nos vamos a comunicar. Y están haciendo estudios, de hecho, para ver cómo podemos empezar a comunicarnos con seres vivos de nuestro propio planeta y cómo se nos puede entrenar para llegar a comunicarnos con seres vivos de otros planetas. Entonces, en mi opinión, el pensar cómo nos vamos a comunicar con otros si no nos podemos comunicar ni siquiera entre nosotros es un pensamiento empático. Suena raro, pero es un pensamiento empático y creo que astrobiología o la búsqueda de vida en otros planetas es algo que nunca nos imaginaríamos que sea una ciencia tan empática y realmente sí lo es. Entonces, solo esos tres datos curiosos antes de que pasemos a, a cómo ser más empático. En mi opinión, la empatía ayuda muchísimo en la ciencia. Totalmente de acuerdo. Random, no sé si lo dejamos o lo quitamos, pero ustedes vieron la película Arrival. Me Me encantó. Es de mis películas encantó. favoritas. Sí, justo esa conexión, digamos, relacionada a lo que decís de cómo comunicarnos con seres, que saber qué va a haber allá afuera y la importancia que estos científicos involucraban a lingüistas, que es otra rama de estudio, una disciplina que no siempre como pensamos en cuestiones científicas, pero uy, es que al final las STEM necesitan de todo, pues. Qué buena película. Es ficción, pero la verdad es que pues no estamos tan lejos de tener que intentar estas cosas, ¿no? Y es tan Míralo. creativa la forma en la que se comunican. A mí me Sí. encantó. A mí me encantó todo, todo, todo desde que llegan y le dicen hable y la chava le intenta explicar, es que no puedo llegar y hablarle de nuestra sociedad, yo tengo que entender qué es azul, qué es yo, qué es tú, qué, o sea, no puedo solo suponer que me están diciendo algo, así no funciona. E incluso cuando se va a hacer todo el problema de que les dicen, les queremos dar arma y todo el mundo dice, no, es que quieren guerra y no era arma, era herramienta lo que querían decir. Entonces, no sé, toda la película se me hace muy bonita. Ay, deberíamos de hacer un react, epistemas viendo películas de ciencia y ciencia ficción. Deberíamos Me dedicar un apunto. episodio a películas, la Sí, verdad. uff. Me apunto. Bueno, entonces, Eh, ahora sí, yo creo que podemos seguir hablando de esto y experiencias y anécdotas y ciencia y empatía por sí, mucho yo más creo que tiempo. experiencias, anécdotas hay miles. Sin embargo, creo que tenemos que ir cerrando. Bueno, entonces ya vimos qué es la empatía, cómo funciona, por qué es tan útil para nosotros como seres humanos, como científicos, como profesionales en las áreas de STEM. Así que después de platicar de todo esto, de compartir nuestras experiencias, puntos de vista y demás, quisiéramos terminar dando varias formas en las cuales podemos practicar la empatía, podemos mantener un alto nivel de empatía. Así que empecemos. Algo que cabal mencionamos que íbamos a platicar y creo que ya no platicamos tanto, es esto de la autoempatía, el cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, vamos a poder hacer lo mejor para la gente que está a nuestro alrededor y para todo lo demás. Así que el no sobrecargarnos, no esto del burnout y altos niveles de estrés y demás, tratar de siempre es cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para poder dar lo mejor hacia afuera. Creo que esa es una de las principales y que muchas veces dejamos a un lado. Así que eso. Yo creo que otra que me hace sentido y cuando me preguntabas, cuando nos preguntabas al inicio, Dayan, si nosotros nos consideramos personas empáticas y les dije que yo hoy por hoy sí, pero siento que ha sido como
trabajo hacia llegar a esto, que no siempre fui tan así como hoy. Y lo leí esto también como recomendación en algunos de los papers y digo, ok, sí requiere un trabajo activo, o sea, no te vas a volver una persona más empática solo por sentarte a ver tele, sino tenés que activamente querer esto, ¿no? Y hacerlo. Y una de estas cosas era simplemente escuchar y eso es lo que más siento yo que a mí me ha costado. Siento que antes interrumpía mucho más, era más como, pero escúchame a mí, ¿verdad? Pero solo callarte y escuchar a las demás personas es, uff, o sea, eso es, yo sé que no es fácil para todas las personas, a algunas personas les nace perfecto, pero esa es una de las cosas que se pueden hacer más activamente, ¿no? Como activamente buscar otras perspectivas y solo sentarte y escuchar y preguntar sin Como siempre tener genuinamente esa. interesarte. Exacto, sin siempre tener esta necesidad de dar tu punto de vista, siempre sido solo escuchar a los demás e interesarte por puntos de vista distintos a los tuyos y saber que no tienes que estar de acuerdo, no tienes que cambiar la forma de pensar de las personas, pero puedes aprender de esos otros puntos de vista que en una situación futura te van a ayudar a incluso a hablar con personas con diferentes puntos de vista sin entrar en peleas, pues, ¿verdad? Como que Entonces, ser menos reactivos, ¿no? Y ser menos como defensivos con nuestros puntos de vista. cabal, aprender a tragarnos nuestras palabras un poquito. Se puede, se Aprender a puede. callar. Sí. Y la otra que leí en uno de estos papers que también siento que es un poco difícil como abstracto, y es el valorar, decía, valuing someone in need, aprender a valorar a otras personas, no necesariamente en necesidad, diría yo, sino que solo aprender a valorar a otras personas, aunque no se vean o no tengan el mismo origen, situación, trasfondo que nosotras, que es como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que nos cuesta, que nos es más fácil empatizar con gente que se ve como nosotras, sino que activamente intentar hacer lo mismo con aquellas personas que no se ven o vienen de un trasfondo similar al nuestro, que también es algo que hay que estar más conscientes y hacerlo activamente, pero se puede. ¿Qué más? Completamente de acuerdo. ¿Qué más consejos Em, encontraron ustedes y o compartirían ustedes de experiencias personales? No todo tiene que venir de un paper tampoco, pues, ¿verdad? yo creo que además de las propias como interacciones, bueno, sin el creo, leí entre todas las cosas que leí y con las que estoy de acuerdo, además de todas las interacciones como interpersonales y estos ejercicios o cosas que podemos hacer conscientemente mientras estamos relacionándonos con otras personas, está el también consumir o como formas de arte, ya sea películas, música, si de casualidad te cuesta mucho como leer las expresiones de una persona, saber qué siente alguien, pero empatizas mejor con una canción, con una película, con algo que leíste, o sea, eso también son formas de practicar la empatía. Entonces, como que eso, consumir más arte. Sí, de hecho creo que hay un estudio que leí hace rato, no para esto, pero lo podemos buscar y se los dejamos en el episodio, en las notas del episodio, que justo hablaba sobre la importancia de leer ficción y todo lo que te puede ayudar a nivel personal y de relaciones interpersonales, el leer ficción, porque trabaja estas partes más creativas de tu cerebro que tal vez no siempre tenés la oportunidad de trabajar, e incluso darte estos escenarios y personajes y cosas que te dan perspectiva, ¿no? Así sean ficción, te dan perspectivas y cosas que de otra forma no hubieras pensado. Trabajar la imaginación, la creatividad es muy importante. Yo, bueno, yo consejos que daría para ser una persona más empática creo que serían dos. El primero, hacer trabajo social o voluntariados, porque son experiencias que realmente te exponen a realidades diferentes, a experiencias diferentes, a muchísimas personas diferentes. Y es una experiencia que prácticamente te obliga a aprender a ser empático con la gente con la cual estás trabajando. El estar expuesto a ese tipo de cosas te obliga a ser empático. Y el otro consejo que doy es simplemente salir y conocer. Hace poco estaba escuchando unos videos en francés para ir practicando un poquito el francés y me topé con un video de gente de la universidad. Si me escuchan, a lo mejor ya no me han entrado a la universidad, pero me topé con gente de la universidad diciendo que sí, que ellos le agradecían muchísimo al presidente de Canadá, que invertía muchísimo en la ciencia, que invertía muchísimo en sus centros, pero que estaban en contra de que hoy por hoy tenían mejores capacidades o mejores oportunidades de ganarte grants si el grant lo escribías en inglés y que entonces lo que está haciendo el presidente es sistemáticamente eliminar el francés de la academia.
y que entonces ellos estaban protestando en contra de eso. Y yo solo me senté y dije, ¿qué no daría Guate por tener la cantidad de plata que tienen ellos invertido en ciencia? La razón por la cual estamos escribiendo ciencia en francés es para que sea más accesible a muchísimas más personas. Kat quiso decir en inglés. Se lo comentaba yo a Andrés, puchi, que esta gente como que nunca ha salido de Canadá, nunca ha salido de su realidad y no saben realmente lo que darían países como los nuestros por tener siquiera una tercera parte de la cantidad de plata que están invirtiendo en investigación para ellos. Entonces creo que solo salir, o sea, esos científicos me los traigo a Guate y nunca más vuelven a negar porque no les dejen escribir ciencia en francés, creo. Ay, yo te puedo hablar una hora más de lo que veo a diario Yo aquí. también, Justo, yo mucha también. falta de empatía y por eso mucha de la crítica al whiteness, ¿no? A los, sí, a la gente blanca del norte que jamás han salido de sus pueblitos. Y hay unas quejas aquí que yo digo, es que no puede ser que te estés quejando por eso. Pero también empatizar de vuelta en, hey, también ese es el mundito que conocen, ¿no? Entonces, Ujú, platicarlo, escucharlos y luego pues también te dan chance a que te escuchen y como que ambas partes abrir la mente, ¿no? Pero, porque también, o sea, también tienen su Dialogar. derecho de quejarse de lo que no esté funcionando en su mundo, Sí, en su porque es su esfera, ¿no? realidad, pues. Exacto. O sea, Pero entiendo lo que decís, Kat, completamente. Y en especial algo de impacto global como lo es la ciencia o como debería ser, ¿no? Entonces, ujú. sí, y es un poco otro tema, creo que para otro episodio especial diagonal sesiones nerd. Ponga su nombre. En qué idioma escribir los artículos científicos, porque una cosa es, como decías, que también en español, por ejemplo, para muchas personas sería mucho más fácil, pero entonces no tenés este alcance, pero también qué tanto necesita ser el alcance global cuando la aplicación de ciertos estudios puede ser muy local. Pero bueno, otro tema, temazo para otras 3 horas de plática. Sí, porque ahí Y entramos en que tenemos que hacer también artículos científicos en idiomas mayas, por ejemplo, para que ujú. yo... Pero Y creo que también a lo igual que no pelea. hablábamos. Sí, Ajá. sí, cabal. Y también a lo que hablábamos antes que mencionaba yo de la empatía norte-sur en academia. Hay muchas revistas científicas que discriminan revistas científicas en español por estar en español. Así como no, esto no se aceptan sus referencias. Cuéntanos en nuestro Patreon si quisieras que dediquemos un episodio a este tema. De hecho, no, solo apunté una cosa mientras Kat Entonces, te estaba contando estos últimos consejos que dio Kat. Quería agregar uno más relacionado con todo lo que hemos dado de consejos. Y es también cuando estás escuchando a alguien más compartirte algo, también el no minimizar sus emociones. O sea, que tú no hayas pasado por algo así o que creas que pasaste por algo peor o lo que sea. Esta persona tal vez lo que te está contando es lo peor que le ha pasado y eso es igual de feo, ¿no? Entonces, no minimizar algo ni comparar situaciones incomparables. Entonces también no el minimizar. Skype Pero es... bueno, entonces, para ir cerrando, volvamos a recapitular lo que nuestro Patreon nos dejó y ver si sí fuimos respondiendo, si hicimos nuestro mejor trabajo para responder las preguntas. Así que, a ver, sobre empatía, las preguntas son las siguientes. ¿Puede la ciencia ayudarnos a ser más empáticos? creo que Creo hablamos que extensamente sobre sí, ¿no? Desde las neurociencias entendemos ya hasta estos consejos prácticos que nos ayudan a crear esas conexiones neuronales y que ya sabemos que podemos aprenderlo, ¿no? No es solo de que si no no nací es algo así innato. ya... Ajá, exacto. Igual si Súper. no lo De ahí, respondimos a tu gusto, nos cuentas en Patreon y sí, seguimos si platicando en Patreon. bateamos, hacemos otra parte. ¿Podría la empatía ayudarnos a hacer mejor ciencia o, por el contrario, agregaría sesgos? Creo que de la misma forma lo discutimos bastante. Creo que al final, ajá, y creo que las tres dijimos que estábamos de acuerdo, ¿no? Con que sí nos ayudaría a hacer mejor ciencia. Lo que creo que tal vez no discutimos mucho fue el de si agregaría sesgos. Y yo creo que más allá de agregar sesgos, o sea, sí nos permitiría hacer ciencia más holística, más consciente, y de alguna forma siempre va a tener que haber cierta entidad reguladora o personas o metodologías o algo para que siga siendo algo objetivo, ¿no? Pero siento que eso no Ujú, sería tanto como que el problema, porque de por sí, o sea, siempre se establecen estas metodologías, no solo porque alguien se despertó y se la inventó y entonces ya vale, sino que pues tiene su proceso y todo dura su tiempo, ¿no? O sea, no creo yo que le agregue sesgos, creo que sería algo muy positivo. Ya me voy a callar, perdón. a ver,
Hay que ser más Ranita, más empáticos, emoción. Rana. ¿Dónde está la empatía aquí? A Rana, ver, cállate y escucha. mira, nosotros estamos ejercitando eso que dijimos de dejar que la otra persona hable, no interrumpir, etcétera, etcétera. O sea, así que aquí todo bien. A ver, vamos a la última pregunta. ¿Qué dice la ciencia acerca de la empatía y la calidad de vida de las personas? Creo que, ¿qué dice la ciencia de la empatía? Lo abordamos bastante. Tal vez esa parte de la calidad de vida de las personas, no estoy tan segura. ¿Ustedes qué piensan? Tal vez un poquito, pero no sé si fue el enfoque que él esperaba. Tal vez lo podemos discutir más a profundidad en el hilo de Patreon cuando salga este episodio. Esto es Pero, para que sigamos discutiendo en Patreon. pero yo creo que tal vez ajá, indirectamente de alguna forma, ¿no? Como cuando hablamos de la falta de empatía y cuestiones de salud o la falta de empatía y esos temas de Cierto. discriminación, ¿no? O sea, las Ujú. implicaciones que tiene la empatía o la falta de en muchas cuestiones, no solo de la ciencia, sino de nuestro día a día y otros aspectos de la sociedad. Ya no hablamos del Congreso de Guatemala, pero por ahí hacemos otro episodio sobre eso y su falta de empatía o la esperanza que hoy tenemos. Y bueno, Así que concluimos. muchísimas gracias a IM por proponer este tema. Yo creo que de otra forma no se nos hubiera ocurrido a nosotras tres solitas hablar de ese tema. Entonces, muchas gracias y nos encanta que podamos involucrar a todas ustedes que nos escuchan para que nos den más ideas de qué podemos hablar, qué más quieren escuchar en estas sesiones especiales, sesiones nerd o el nombre que ustedes vayan a proponernos. Ya saben, para proponernos temas para estos episodios especiales slash sesiones nerd, que no puedo creer que esté diciendo ese nombre, pero sesiones nerd, para proponernos temas, para ayudarnos a escoger nombre para estos episodios y para demás cosas, ser parte activa del proceso creativo de Epistemas, ya saben que pueden ser nuestros Patreons. Ir a Patreon, todos los enlaces se los dejamos en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y un agradecimiento especial a nuestro Patreon Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, escuchar tu nombre por aquí con mucho amor y empatía, pues ¿qué esperas? Únete a nuestro Patreon, en donde además podrás votar sobre futuros temas de estos episodios y muchísimas otras pláticas interesantes con nosotras y nuestros demás Patreons. Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevar las STEM a más personas es compartiendo este episodio con todas las personas que conozcas e interactuar con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por allá. Y ahora Y sí, ahora sí. Y ahora sí, Ay, hasta la próxima. ahora ahora sí, sí, hasta hasta la la próxima. próxima.